Santiago 4:4, un texto muy conocido, muy estudiado, muy practicado también. Vamos a abrir nuestras Biblias, Santiago 4:4. El título de esta enseñanza es a manera de pregunta: ¿seré infiel a Dios? ¿Seré infiel a Dios? Y leemos Santiago 4:4, dice: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Vamos a orar. Señor, una vez más levantamos nuestra voz a ti con humildad, Señor, con temor, con reverencia, rogándote que tu Espíritu Santo nos dirija en esta mañana. Gracias por el tiempo que nos regalaste, donde pudimos exaltarte, donde pudimos dirigirte, Señor, nuestra gratitud. Ahora queremos escuchar tu palabra, ahora queremos aprender de lo que tú dejaste como guía, como ancla segura, Señor. Dispón nuestro corazón, trata en nuestro corazón esta mañana. Y por favor, necesito la ayuda de tu Espíritu Santo en mí, Señor. Amén. Bien, el título, no, lo repito, ¿seré infiel a Dios? A manera de pregunta. Y vamos a recordar que en los libros de los profetas, Isaías, capítulo 1, 21, y del 1 al 3, en Jeremías, del 3 y capítulo 3, capítulo 6, capítulo 10, en Ezequiel 16, habla muy claramente a Dios a través de los profetas, hablándoles en contra de su infidelidad. Oseas, el libro de Oseas también, el profeta Oseas por muchos años estuvo hablando acerca de la infidelidad del pueblo de Israel. Traigo a memoria estos profetas porque es muy marcado cómo Dios siempre ha estado refiriendo a la infidelidad del pueblo cuando la ha cometido. Porque desde el Antiguo Testamento Dios se reveló como un esposo que desposaría a un pueblo, a una nación para sí mismo. Es decir, que le pertenecerían. Las primeras declaraciones, ¿no?, de Dios por medio del profeta Isaías están desde el capítulo 1 al verso 3 y empiezan pues haciéndole ver la condición espiritual y real de la condición que tenía el pueblo en ese momento. O sea, fíjense, cuando empieza a levantar la voz el profeta, Dios lo llama y le dice: a ver, necesito que empieces a hablarle al pueblo de su condición. Ellos están muy confiados, ellos creen que están agradándome por todo lo que están trayendo. Y bueno, les empieza a decir: ustedes, así a manera, a grosso modo, ustedes han inclinado su corazón a la prosperidad del país. Recuerdan que Dios los había escogido, los había rescatado, los pasó por el desierto, les dio su ley, los introduce en la tierra, conquistan la tierra y empiezan a dejar lugares altos de adoración a los ídolos. Entonces, eso póngalo ahí en una pestañita. Entonces, ahora sí que Dios le dice al profeta Isaías: muéstrales una radiografía de cómo está su condición, cómo está su corazón. Repito, ellos habían inclinado su corazón a todo lo que habían recibido, lo bueno de la tierra, las casas donde se habían acomodado, pero ahora estaban imitando a los países vecinos en su adoración y en el valor que le daban a las cosas, las ponían en primer lugar y su corazón alejado de Dios. Por ejemplo, ellos ahora ya codiciaban porque pues ya se habían convertido en unos buenos comerciantes. Ahora pues estaban viendo a ver qué terreno agarraban más grande. Ya tenían poder e influencias religiosas.
ya tenían alianzas políticas con los países vecinos, por ejemplo con Egipto y Asiria, que más adelante, si usted lee el libro de Crónicas y Reyes y a los profetas, se va a dar cuenta que son los que los traicionaron y que por ellos vino la destrucción. El orgullo también religioso de quién ofrecía más o quién traía más a la casa de Dios, aparentemente, de todo lo que le ofrecían, porque en Jeremías habla sobre toda la abundancia de ofrendas que traían, pero en su corazón estaba solamente el ser reconocidos entre ellos mismos, orgullo espiritual, orgullo religioso nada más. Entonces, su amor y su fidelidad básicamente se hallaba en el placer de su voluntad y los asuntos de este mundo. Eso es lo que hacían, ese era el reflejo de su adoración, escuche bien, en los lugares altos. Algo que ya Dios les había dicho repetidamente por voz de los profetas y claramente le dijo también a Salomón. Y si usted recuerda, pues Salomón construye el templo y se le encarga esa tarea precisamente para que todas las 12 tribus fueran y adoraran allí y se olvidaran de los lugares altos. Ciertamente en algunas partes de la Biblia habla donde, por ejemplo, Abraham, Moisés ofrecieron a Dios adoración en lugares altos, pero ya Dios dijo, ya olvídense de eso y van a adorar en el templo. Pero resulta también que cuando ellos entraron a la tierra de Canaán, pues se le ofrecía adoración a ídolos, ¿sí? A Baal, a Moloc, a Acera, a un montón de deidades, ¿no? Esos lugares de culto, pues ahí se practicaba de todo, se ofrecían niños, se quemaba incienso, pero todo esto con el fin de ser prósperos, de no tener obligaciones espirituales, es decir, demandas de obediencia, de santidad, todo lo contrario a lo que Dios ya les había establecido muchos años antes y que Dios le dijo a Salomón, es decir, tienes que derribar esos lugares. ¿Y saben qué hizo? Salomón no lo hizo. Y todo el pueblo siguió adorando. Y si usted lee Crónicas y Reyes, se va a dar cuenta que casi siempre en los títulos cuando reinaba un rey, dice, bueno, anduvo conforme a lo que Dios le dijo, pero siguieron adorando, no derribó los lugares altos. Léalo, eso está muy interesante porque siempre queda eso como un margen, dice, pero siguieron, dice, los hijos de Israel yendo a adorar a los lugares altos. Es decir, había idolatría en su corazón. Y les quiero leer rápidamente, porque vamos a leer como 30 libros de la Biblia. Isaías capítulo 1 verso 10, algo muy muy fuerte que, repito, es lo primero que le empieza a decir Dios al pueblo por voz de Isaías. Escuchen al Señor, dice Isaías, líderes de Sodoma, escuchen la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Ay, está bien grueso, ¿no? Fíjense cómo le estaba diciendo a su pueblo. Los estaba comparando con la condición espiritual de aquel pueblo que había sido quemado por fuego, ¿se acuerdan? Verso 11. ¿Qué les hace pensar, en voz de Dios, que yo deseo sus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de sus ofrendas quemadas, de carneros y de la grasa del ganado engordado. No me agrada la sangre de los toros, ni de los corderos, ni de las cabras. Cuando vienen a adorarme, ¿quién les pidió que desfilaran por mis atrios con toda esa ceremonia? Dejen de traerme sus regalos sin sentido. El incienso de sus ofrendas me da asco. Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Me da asco. En cuanto a sus celebraciones de la luna nueva, el día de descanso y de sus días especiales de ayuno, todos son pecaminosos y falsos. Si estos brothers les echaban ganas y traían cosas y hacían, pero su corazón estaba entregado a la idolatría. No quiero más de sus piadosas reuniones, les dice Dios por medio del profeta. Odio sus celebraciones de luna nueva y sus festivales anuales, son una carga para mí, no los soporto. Cuando levanten las manos para orar, no miraré.
aunque hagan muchas oraciones, no escucharé, porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. Lávense y queden limpios, quiten sus pecados de mi vista, abandonen sus caminos malvados, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, ayuden a los oprimidos, defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. Está bien terrible la acusación y el reclamo de parte de Dios hacia el pueblo de Israel. Escuchen bien, mis hermanos, no porque no traían ofrendas, no. Dios aborrecía esas ofrendas y la cantidad de las cosas que hacían para Él, precisamente porque ellos estaban entregados a la idolatría y a los placeres de la tierra. ¿Por qué? Repito, porque ya se habían diluido ellos. Ahora ya habían abrazado las deidades de esa región, ¿no? Los dioses con D minúscula, los ídolos, y se habían entregado a ellos. Pero también le echamos ganas acá a lo que el Señor pide. Ahí pues lo tenemos que hacer. Y esa era la condición. Ahora, siempre es importante decir esto, siempre después de que Dios les exponía su condición, les decía: pero yo soy fiel y estoy para perdonarlos y para limpiarlos, pero eso lo tienen que hacer ustedes. Tienen que darse cuenta. Entonces ellos, pues la realidad aquí está. De hecho el verso 21 dice, más adelante, ¿no? En el verso 21 dice: antes eras fiel, ahora eres una prostituta. Le dice a la nación de Israel. Está bien fuerte, o eres infiel. Está bien fuerte la declaración. Era la condición, escuche bien, mis hermanos, espiritual de la nación en general, porque su corazón se había alejado. El profeta Jeremías en el capítulo 3 también habla de estos lugares esto fue aproximadamente 70 años después, ¿sí? Primero Isaías y luego Jeremías, entre 60 y 70 años después, vuelve con lo mismo otra vez. Es decir, la condición del pueblo seguía igual, entregados a la idolatría a pesar de todas las consecuencias y los juicios que Dios les había advertido que vendrían y que ya estaban viviendo, mis hermanos. Entonces les dice Jeremías así, ¿no? De manera general, Dios está atento de que ustedes están yendo todavía a adorar en los lugares altos, en la idolatría. Dios está viendo que en su corazón está solamente los dioses de este mundo. ¿Cuáles son? Un ejemplo, bueno, la prosperidad, la fertilidad, los placeres, las demandas de esos dioses, de esos ídolos, eran, escuche bien, y son aún toda clase de deleites que van de acuerdo siempre con los deseos y la voluntad egoísta del yo, contraria a Dios. De eso habla toda la Biblia, siempre hablándoles Dios muy claramente al pueblo de Israel. Yo me estoy dando cuenta de eso. Yo estoy viendo que ustedes ahora aman más lo que les di, aman más lo que les puse en sus manos y se han olvidado de mí. Y por eso van a esos lugares altos a rendir culto, adoración. Por eso son infieles, porque esos dioses no les demandan nada, solamente les prometen cosas. Mis hermanos, esto es un paralelo ahora a nuestra vida, porque nuestra vida se nos sigue ofreciendo. El mundo nos sigue poniendo delante de nosotros pues todo esto que acabamos de decir, y es algo engañoso. La apariencia de este mundo nos dice, si tienes esto vas a estar bien, si tienes este último vehículo, si tienes esta casa con estas características, si tienes este esposo o esta esposa con cierta carrera, si tienes esta comodidad, si tienes, etcétera, etcétera. Todo el mundo está presentando eso como lo deseable, lo que está en la cúspide, en los lugares altos, ¿no? Y es lo que le estaba sucediendo al pueblo de Israel, pero que hoy no estamos ajenos a eso, infidelidad a Dios, hermanos. Entonces recordamos que el hombre más sabio después de Jesús, lo podemos decir, de la tierra,
que la Escritura registra, Salomón, este rey impresionante, con tantas riquezas, sabiduría, escritor, poeta, desvió su corazón y fue y adoró en esos lugares. El sabio se volvió necio, el fiel se volvió infiel. El que tuvo el honor, el privilegio de haber construido esa casa para Dios, de haber dirigido esa obra, ahora dijo, la menospreció. ¿Creen que no nos puede pasar eso a nosotros? Sí, mis hermanos, sí nos puede pasar. Sí podemos estar menospreciando lo que Dios pone delante de nosotros. Los tiempos de adoración, su palabra, las enseñanzas, la reunión de los santos. Sí podemos menospreciar lo que Dios instituyó para su iglesia, para su cuerpo. Entonces, quizá el Dios que se adora más ahora entre los creyentes actuales es el yo, es la vanidad, es el orgullo, es el placer, el egoísmo, la prosperidad y últimamente, también a causa de la pandemia, el hedonismo. Y ahora puedo trabajar desde mi casa, la iglesia desde mi casa, todo desde mi casa, ahí, ¿no? En la comodidad del hogar. ¿Ha escuchado ese comercial? En la comodidad del hogar, al alcance de un clic. Entonces, ese es un peligro muy grande, mis hermanos, porque vemos cómo toda una nación, el pueblo escogido por Dios, fue arrasado, fue destruido con muchas advertencias. Vuélvete a mí, deja la infidelidad, vuelve a ser fiel como eras cuando te desposé, cuando te traje en el desierto y te introduje a la tierra. Entonces, pregunta, ¿puedo identificar ahora un objeto de adoración en mi vida hoy? ¿Podré hacerlo? Porque muchos condicionan, ¿no?, a Dios, su fidelidad o su amor a Dios en base a algunos de estos pensamientos. Todo bien, Señor, o sea, voy a serte fiel, voy a ser congruente con mis ofrendas de adoración y con mis ofrendas de trabajo, con mi puntualidad, con mis reuniones, procurando a mis hermanos. Sí, está bien, pero no vayas a permitir que tocar mi trabajo, mi negocio, mi abundancia. Está bien, Señor, pero con mis hijos, tranquilo, con que no sean mis hijos, no, porque yo no sé qué haría. Lo hemos dicho, hermanos, yo no sé qué haría si no tengo mis hijos, yo no sé si mi trabajo, mi carrera, si mi esposo o si mi esposa. Señor, nomás no permitas eso, porque entonces sí, no, te dejo. Mi posición en el trabajo, en la iglesia, en la sociedad, mi salud, Señor, todo bien, pero mi salud, nomás mantenerme sano, Señor, porque si no, la verdad, entonces voy a dudar de ti. Condicionar a Dios. Bueno, eso se puede convertir en un objeto de nuestra adoración, en un ídolo más. Si algo ocupa el primer lugar en nuestra vida más que Dios, en lugar de Dios, se convierte en un ídolo, mis hermanos. Si viene a nuestra mente algo que no sabríamos qué hacer, no sabríamos cómo vivir, cómo afrontar eso, si se nos quitara algo, bueno, ese es un foco rojo para ver que eso es un ídolo en nuestra vida. ¿Sí? Entonces, debo de preguntarme y usted preguntarse, ¿dónde está mi fidelidad a Dios? ¿Dónde? ¿Qué o quién ocupa el primer lugar? Así como en Israel, ¿no?, el quebrantamiento de su relación con Dios por medio por su idolatría fue descrita por Dios mismo como adulterio, como prostitución, como infidelidad. ¿Cuándo sucedió eso, mis hermanos? Cuando el pueblo dejó de escuchar lo que Dios decía
y la forma en la que Dios pedía su relación con el pueblo, y se fue tras los ídolos. Seguía trayendo ahí sus ofrendas, sí, Señor, a ver, como a ti te gustan los cabritos gorditos, pues ahí te va uno, y todo, ahí está bien, ahí está aparentemente lo mejor, ahí está lo que tú pides, Señor, pero mi corazón está acá. El profeta Oseas estuvo por cerca de 25 años hablándole al pueblo. Durante el reinado de Jeroboam, este rey de los peores, de los más corruptos, que hasta ya me cayó mal nomás de recordarme de él, el que hizo pactos, alianzas con los asirios, diciendo, no hombre, si los del otro lado, mira, son los mejores, vamos a hacer comercio con ellos. No, espérate, es que Dios dijo que no. No le hace, mira, tienen unos ídolos bien chidos, tráetelos para acá. Y Oseas por 20 años le estuvo diciendo, no, vuélvanse a Dios, no sean infieles, va a venir consecuencias. ¿Y saben qué? Oseas fue usado porque tuvo a una esposa que se fue a la prostitución, que fue infiel. Oseas vivió en carne propia un matrimonio despedazado, y Dios le dijo, ve y búscala, mantente fiel a ella, a esa mujer prostituta, a esa mujer que se perdió, ve y muéstrale tu amor. ¿Saben por qué? Porque Dios estaba haciendo eso con el pueblo vez tras vez, con esa nación que lo había dejado, que le había dado su espalda, pero Dios continuaba amando a esa nación. Entonces, algo central, esto es muy importante, muy interesante, mis hermanos, cuando lo que sucedió en el tiempo de Oseas fue que, y causa de esa infidelidad de la cual él estuvo llamando al pueblo, él les dijo, ¿saben? Uno de sus problemas mayores es que no tienen conocimiento de Dios. Y esta palabra, yadá, esta palabra hebrea, no habla de un conocimiento mental solamente, de un conocimiento superficial, sino de una profundidad en relación, como en un matrimonio, en una relación de amor, en una relación de fidelidad. Y los esposos sabemos eso. Eso fue el llamado que Dios le estuvo haciendo por voz de Oseas, por muchos años también. Entonces le dice, es que ustedes, miren, actualmente, según lo que la palabra dice, somos a veces infieles a Dios, o algunos están en una condición de infidelidad a Dios porque no le conocen cercanamente, porque no nos estamos relacionando como Dios dice que nos relacionemos con Él, en una relación de amor, en una relación verdaderamente a solas. Tiene que tener su tiempo, tenemos que tener nuestro tiempo con Él a solas y experimentar su respuesta, su cuidado. Si no, mis hermanos, no hay conocimiento, no hay yadá, como dice Oseas en su libro. Bien, pese a todo esto, Dios mostró su fidelidad y su amor a su pueblo infiel. Podemos recordar que Dios se mostró siempre como un marido fiel a Israel. Y esto está muy claro porque, fíjense bien, un poquito regresándonos atrás, el proceso de cómo Dios buscó a esa novia, a esa nación, a ese pueblo, llamando a Abraham. ¿Se acuerdan de dónde lo llamó Abraham? Del medio de la idolatría. Está impresionante. Hizo pacto con esa futura nación que todavía no existía. Fue por ellos a Egipto quien los mantuvo cautivos, los rescató con poder y les pidió fidelidad a Él, amor a Él. ¿Se acuerdan qué dice el primero y más grande mandamiento? Ama a Dios. ¿Qué es eso? Acercamiento, conocimiento de Dios. Si no, ¿cómo podría llevarse a cabo esto? Entonces, le demandó fidelidad y les dijo que siempre su fidelidad a Dios, su amor a Dios, sus ojos puestos en Él, sería lo que los protegería, lo que protegería a Israel. Es decir, que Dios estuviera en medio de ellos en una relación verdadera.
Y además los bendijo de toda forma, con hijos, con prosperidad económica, con tierras, con bendición en lo que hacían. Pero les dijo, manténganse fieles. Si nosotros leemos Números, Deuteronomio, vemos donde Dios le dice, ok, aquí están todas las bendiciones que te van a seguir a causa de que estés conmigo, de tu fidelidad. Pero si te apartas de mí, vendrán todos estos males y te alcanzarán. Además les promete que habitaría entre ellos. Esto fue vez tras vez por muchos profetas, por algunos patriarcas. En los salmos estaba la promesa que enviaría a Dios entre ellos, Emmanuel, Jesús, el Mesías, el Salvador del mundo. Y que vendría también a tomar a una esposa para sí, a su iglesia de la cual usted y yo somos parte. Entonces lo que tenemos que forzosamente estar recordando, mis hermanos, todos los creyentes, es en dónde y cómo está mi amor y mi fidelidad a Dios. No lo que hacemos. ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde está mi fidelidad a Dios? Aún en lo secreto, aún en lo oculto. Porque aparentemente a esta nación, a estos brothers que iban a subir a los lugares altos, no los veía nadie. Se agarraban monte, ¿no? Y por allá salían, tenían sus escondites, ¿no? Y allá ofrecían, quemaban incienso, pero de repente los miraban. Ah, caray, yo te miré allá en los lugares altos y ahorita aquí andas ofreciendo un cordero en el templo. Pues también aquí. Infidelidad. ¿Cómo está nuestro corazón? En el Antiguo Testamento, la palabra fiel que se menciona por primera vez se refiere a Moisés cuando le dice, este fue un hombre fiel. Moisés fue hallado fiel. Y esta palabra fiel es la palabra hebrea amán, que significa creer, permanecer en lo que ha creído. Permanecer seguro en lo que ha creído, mantener su lealtad en lo que ha recibido, en este caso de Dios. Qué impresionante, ¿no? Y de este vocablo amán se derivan tres: amén, que quiere decir seguro, seguridad; emet, que quiere decir verdadero; y emuná, fidelidad, de lo que nos ha hablado mucho el pastor también. De esta palabra que se menciona por primera vez en Moisés, que se mantuvo confiando en la palabra dicha por Dios, permaneciendo. No, pero viene tantito una situación difícil, una que otra pandemia de estas. ¿Dónde quedó nuestra fidelidad a Dios? ¿O viene una situación difícil a nuestra vida? ¿O vendrá la muerte a nuestra vida? Es una realidad, no estamos exentos. ¿Y mi fidelidad dónde quedará? En el Nuevo Testamento la palabra fidelidad o fiel es la palabra original griega, pistos, que quiere decir fiel, confiable. Un creyente pues fiel, lealtad a la fe, lealtad al evangelio, lealtad a la palabra de Dios, lealtad a lo que hemos recibido, permanencia. ¿Se acuerdan lo que dice Jesús? Si permanecen en mi amor, permanecen en mi palabra. ¿Se acuerdan? Permanezcan en mí. Si permanecen unidos a mí, yo soy la vid. Eso es fidelidad, mis hermanos. Eso es ser creyente, eso es ser discípulo de Cristo. En las buenas y en las malas. En las buenas y en las no tan buenas, pues. Entonces, fe, literalmente, pistos en el Nuevo Testamento, literalmente quiere decir plenitud de fe. Fidelidad es plenitud de fe, no solamente en parte, ¿no? No solamente, este canto sí me gusta, el otro que habla de compromiso y santidad, no me gusta. Plenitud, completa fe. Completa confianza en la palabra de Dios cuando nos dice, te voy a bendecir, voy a prosperar, voy a bendecir a tus hijos. Amén, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén?
Pero cuando dice, hey, voy a tratar con tu corazón, voy a tratar con tu orgullo, te voy a quitar esto, te voy a desarraigar este ídolo, este afecto. A mí, no sé qué decimos, ¿no? Efesios. Bueno, antes de eso quiero recordarles, fiel es característico de creer en lo que Dios ya ha dado, en lo que Dios ya ha dejado escrito. Fidelidad a eso. Efesios, Pablo a los Efesios, capítulo 5, voy a leer rápidamente. Verso 25 dice, hablando de esto, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, para apartarla para Él, para habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ahí está claro con qué nos santifica, con qué nos purifica, con qué nos aparta. A fin, otra vez propósito, presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y este es un contexto también de Efesios capítulo 1, otro poderoso argumento. Dice, Dios ha puesto a Cristo por encima de cualquier gobernante, autoridad, poder y dominio, tanto de este mundo como el del que está por venir. Dios puso todo bajo sus pies, bajo los pies de Cristo, y lo nombró como cabeza de todo, otra vez para el bien de la iglesia, la cual es su cuerpo. Cristo quien llena todo en todo momento, llena la iglesia con su presencia. Nueva Traducción Viviente. Le pertenecemos, somos de Él, entonces le debemos fidelidad, mis hermanos. Él quiere santificarnos, Él quiere apartarnos, Él quiere purificarnos con la palabra, con la fidelidad a su palabra, para presentarnos sin mancha delante de Él. Pero hay algo que siempre sigue estorbando y es los ídolos. Ya lo veíamos en Israel. ¿Y qué de nosotros? Por eso el llamado del apóstol Pablo es imperativo. Así como sucedió con Israel, ¿no? Los profetas. Podemos estar siendo infieles. Podemos estar viviendo o practicando o amando lo que Dios aborrece, mis hermanos. Sí se puede estar en eso. Vamos a ver primera a los Corintios, capítulo 6. Fíjense lo que pregunta Pablo, esta pregunta de Pablo. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Aquí no hay duda de que a quién le pertenecemos los que somos sus hijos. Usted que está en casita no debe tener duda a quién le pertenece. Usted es de Cristo, si Él le salvó, si Él le redimió. Dice Pablo, ¿quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo, dice Pablo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella, adultera? ¿Es infiel pues? Porque dice, los dos serán una sola carne. El 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Se debe fidelidad a su esposo, a su Señor. Pregúntese, si estamos siendo infieles, entonces, ¿cómo estará el esposo con nosotros? ¿En agrado o en desagrado? Iglesia, el contexto está muy, muy claro. En el verso 9, antes de esto, en el mismo capítulo, 1 Corintios capítulo 6, dice... Y aquí vienen los detalles de la infidelidad. Alguien puede decir, no, yo soy fiel al Señor. Mira, yo voy a la iglesia y estoy desde las 5 de la mañana, en las oraciones, en las ofrendas. Soy el que más doy de la iglesia. Soy el que más sirvo. Soy el super brother, pues. Pero vean el verso 9, Pablo, porque está hablando de la idolatría y de la infidelidad. El verso 9 nos trae contexto y dice, a manera de pregunta, ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ahí está claro, ¿no? Ni los afeminados,
ni los homosexuales, ni los ladrones. ¿Se acuerda de Malaquías? Ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, algunos de nosotros. El asunto es que se puede estar en esa condición, en alguna de esas, si no estamos siendo fieles a Dios, si algo ocupa el primer lugar. Escuchen bien, esto ya no se nos ha enseñado mucho, ¿no? Esto se hace evidente en dónde están nuestros afectos. Nuestros afectos son dirigidos por nuestra voluntad, nos lleva a que pongamos esos afectos en el corazón y nuestro cuerpo los comete, mis hermanos. Con el cuerpo demostramos, con nuestras acciones, con nuestra vida, demostramos dónde están nuestros afectos. Si no están en el Señor, los hacemos evidentes, ¿verdad? ¿Seremos fieles a Dios si nunca vemos a la esposa? ¿Si nunca estamos con ella? ¿Seremos fieles a Dios si nunca estamos con Él, si no tenemos una relación con Él? Si lo que Él dice no prestamos atención, pues obviamente no. Por eso está diciéndolo muy, muy claro el apóstol Pablo. Tenemos que tener bien en claro, mis hermanos, que somos de Él, que Él nos compró. Romanos 7:4 dice, el nuevo pacto en Cristo se efectuó para que seas de otro, del que resucitó de los muertos, a fin otra vez que llevemos fruto para Dios. Nos debemos a Él. Si tengo claro esta parte de que le pertenezco, de que estoy unido a Él por medio de su sangre, por medio de sacrificio, tengo su vida, soy de Él, entonces debo permanecer fiel a Él. Y ahora vamos a entrar rápidamente, Santiago 4:4, que es donde empezamos el texto. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pablo está utilizando esta palabra adúlteros, infieles, los que le han dado la espalda a ese pacto de matrimonio, pacto de relación con Dios, y han puesto en su lugar otras cosas, en su corazón otras cosas. Ya no está el amor de Dios, no, ahora están los afectos a las cosas que alcanzo a ver aquí, como le sucedió a Israel. Eso es un peligro, mis hermanos, para la iglesia. Entonces es vital que ubiquemos dónde están de nuevo nuestros apegos, nuestros afectos, nuestra devoción. Nuestra vida girará en torno a eso definitivamente. Y repito, como lo dije hace ratito, si me quitan algo de eso, se me acabó el corrido, ¿no? Del griego, mi comunión con Dios se afecta. Mi amor a Dios se afecta. No, mi fidelidad al Señor se afecta. A veces sí, a veces no. Depende cómo esté en la situación. Si estoy bien, brother, aquí estoy. Gloria a Dios, aleluya. Cristo vive. Si no, ay Señor, ¿y esa onda? ¿Por qué te olvidaste de mí? ¿Por qué me pasó esto? Mira el trabajo, la pandemia, ahí viene otra cepa nueva y sepa cuál va a venir también. No, mis hermanos, ¿dónde está nuestra atención a la fidelidad que Dios nos ha mostrado? Entonces, Santiago dice, no hagan amistad, es decir, no adulteren. La palabra amistad aquí es filia. Escuche bien, se define amar, pero la connotación que tiene es amas mucho. Es decir, no ames mucho al mundo. No solamente que no lo ames, dice, no le pongas mucho afecto. Y otra cosa, o sea, por definición trae otro agregado aquí. Dice, esa amistad con el mundo es que también seas amado por el mundo. Ser amado por el mundo. Jesús lo dijo muy claramente. Juan 15:19 dice, si el mundo te aborrece porque
porque me amas a mí. Pero si el mundo te ama porque lo estás amando a Él, te corresponde pues. Sí, hay gente que hace días platicaba con alguien donde le decía, si hoy Dios nos viene por nosotros y nos vamos, qué alegría, qué felicidad de poder estar con Él por la eternidad. Esa es la expectativa. Y yo noté que había tristeza en su mirada, en su corazón, ¿no? Y pude ver que dijo, híjole, todo lo que voy a dejar, ¿no? Porque tiene muchos bienes. ¿Sí? ¿Dónde estaba su apego, su fidelidad? No lo sé, pero esa impresión me dio. Vi que se entristeció como el joven rico, ¿no? Mis hermanos, ¿qué se podrá decir de nosotros? ¿Se podrá decir que amamos la obra de Dios? ¿Se podrá decir que amo a los brothers y a las sisters, a los hermanos y a las hermanas? ¿O solamente amo lo que hago? ¿O solamente amo mi ministerio, mi servicio, mi trabajo, mi familia, mis cosas, mis logros, mi? ¿No? El hermano mi, solamente lo suyo. ¿Qué se podrá decir? ¿Amo a Dios o no? Entonces, ¿de qué está hablando Santiago al decirnos no hagan amistad, no amen el mundo, no amen todo lo que les rodea aquí? No se está refiriendo a las cosas creadas por Dios, a la tierra, a las criaturas, no. Sino se está refiriendo a la corriente, a la forma de pensar, al valor que el mundo le da a las cosas, a los logros, a las posibilidades, a lo que se puede hacer real a nuestra carne, como los deseos, como los placeres, como la comodidad, que son un peligro. Sí está padre disfrutar, ¿no? De traer carro, si se puede tener aire, está bien. Pero si esas cosas empiezan a ocupar el lugar en mi corazón, si mi trabajo, ¿no? Mi negocio, la abundancia ocupa un lugar en mi corazón, se va a ver en mi vida, mis hermanos, se va a ver en nuestra vida y todos corremos ese peligro, ese riesgo. Si pongo mi amor en lo que hago, en lo que sirvo, en cualquier otra cosa, pero no en mi amor a Dios, en mi fidelidad a Él, se va a hacer evidente. Por eso Santiago quiere dejar muy claro que aquel que ama, aquel que abraza, aquel que se arraiga a este mundo, se enemista con Dios. Y la palabra enemistada aquí en griego en español es odiado, hostil a Dios. Se constituye, se establece, se para frente a Dios como un hostil contra Dios. Ese es el peso de la infidelidad, ese es el peso de amar este mundo y descuidar las cosas de Dios y descuidar el reino de Dios. Jesús mismo lo dijo vez tras vez, busca el reino de Dios y su justicia, las demás cosas van a ser añadidas. ¿Qué va a ser añadido? Lo que necesitamos va a ser añadido. Dios no tiene problema con eso. El problema está en que nosotros ponemos nuestro corazón en la añadidura. Puede ser la añadidura la mujer, el añadiduro el esposo, los hijos, lo que se nos ha añadido, que no teníamos, que nos fue dado por Él, por gracia, así como le fue dado al pueblo de Israel. Entonces, mis hermanos, tenemos que darnos cuenta y ver dónde está nuestra devoción. ¿Dónde está? ¿Estaremos adorando en los lugares altos algún idolillo por ahí? ¿Estará ocupando algo? Está bien, está muy padre las enseñanzas, la alabanza, el orar por los hermanos los sábados, aunque me levante a veces no, pero está bien eso. Pero acá hay algo que, mira, no, mis hijos, mira mi negocio, mira esto, acá está mi atención, acá está mi amor. ¿Y cómo está tu relación con Dios? ¿Qué estás aprendiendo? ¿Qué te está enseñando? ¿Cuántos varazos te está pegando el Señor a la semana? Pues ninguno. Nada. Estoy vacío. ¿Será el caso?
¿Será el caso o no? Si no es el caso, pues como dice el pastor, ni se ponga el chaleco, déjeselo ahí para el otro hermano o hermana. En el Evangelio de Juan, Juan en la carta de Juan, primera de Juan, capítulo 2, verso 15, dice: no ames al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, todos los deseos de la carne, ahí está. Y ya van a empezar a salir a la luz los ídolos, hermanos. Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Ahí está. Más claro ni el agua, ¿no? Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, el que se mantiene fiel, pues permanece para siempre. Como Moisés, ¿se acuerdan? Dice, fue hallado fiel. Como el Señor Jesucristo fue fiel. Ahí debe de estar nuestro enfoque, nuestro corazón, nuestros ojos. Y también, mis hermanos, de manera práctica, si usted pertenece a la iglesia local de Casa de Oración, La Paz, calle Navarro, entre Padre Quino y Yucatán, ya se lo puse geográficamente. Si usted pertenece y se dice ser oveja de aquí, hágase presente, manifiéstese, ore por los hermanos, hablémonos, correspondámonos, ayudémonos. El pastor también necesita llamadas, Carlitos, yo, los servidores, todos. Necesitamos un mensajito, necesitamos, ¿cómo está? Aquí estoy, brother. Se ofrece algo, aquí andamos. ¿O será que andamos distraídos en los lugares altos por allá? ¿No? El mundo pasa y sus deseos. Precisamente, mis hermanos, el objetivo de Satanás, que está que está en parte gobernando este mundo, es proveer y engañar a creyentes y a no creyentes, diciéndoles: todo esto que tienes aquí puede ser tuyo, vive para eso. ¿Se acuerdan? Jesús mismo fue probado así. Si no me equivoco, en Juan 4 o Mateo 4, no recuerdo. Fue tentado el Señor Jesús. Todo lo que ves puede ser tuyo. Ahí ponte, adora, nomás adora. Arrodíllate y adora. O sea, postra tu voluntad, tu corazón, todo tu ser en eso. Ahí está, mis hermanos, está muy claro. Por eso está diciendo Santiago: no se amisten, no amen, no le pongan mucho amor ni mucho afecto a las cosas de este mundo. Qué desafío tenemos, pero qué confiable es Dios al decirnos esto, ¿verdad? Nomás dicen amén los que están aquí, pero los de allá quién sabe, ¿no? Entonces, todo este sistema, mis hermanos, del mundo va cambiando para mal. Pero al mismo tiempo, fíjese bien, se va haciendo codiciable al ojo, codiciable a los placeres, codiciable a la vanagloria, codiciable al engaño. Porque luego pensamos que la vida cristiana, mi cristianismo se trata de que Dios me va a hacer feliz, se trata de que Él va a cumplir todas las cosas que yo pido y creo que necesito. Y este es el mensaje paralelo del mundo, donde dice: vive la vida de acuerdo a como mejor te sientas, de acuerdo mejor la percibas. Vive para ti. Entonces, mis hermanos, así como el pueblo de Israel fue advertido vez tras vez: hey, regresa a la fidelidad, regresa a tu comunión con Dios, regresa, porque va a venir y les va a pegar una recia la consecuencia y el juicio. Y el pueblo ha dicho: ¿en qué, Señor? A ver, ¿en qué estoy siendo infiel? Dijeron Malaquías. ¿En qué? Si ahí están tus ofrendas, ahí está lo que me estás pidiendo, ahí estoy, Señor. Ahí te estoy dando lo que pides. ¿Qué quieres? Becerros engordados. Ahí están, Señor. Oye, pero ve y quita eso que estás haciendo allá en lo oculto. Quita de tu corazón a quién tienes en primer lugar. No, ¿en qué, Señor? Esa fue la respuesta del pueblo de Israel.
generación tras generación, hasta que fueron despedazados. ¿Dónde está nuestra fidelidad, mis hermanos? ¿A quién debo mi fidelidad? Le fallo a todo mundo, a Dios, pero a esto no le fallo. Ahí voy y le prendo incienso a esto que me disfruto, a esto que hago. No lo sé, ya dimos ejemplos. Ahora, Dios no está peleado. Dios no nos ha dado las cosas, los hijos, la esposa, las cosas, aún inclusive materiales, para que no las disfrutemos. No, las podemos disfrutar. El asunto es que nuestro corazón no gire en torno a esos deseos, porque eso es idolatría. Porque eso lo quita del primer lugar a Él. Y no vivir para todo lo que deseemos, no poner todo nuestro esfuerzo en todo lo que deseemos. Que yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, dice la Escritura, pon tus deseos, tu corazón delante de Dios y Él te va a ordenar el camino. ¿Sí? Y eso Dios siempre lo hace con nosotros. Santiago dice en el capítulo 1, verso 27, dice: guárdate sin mancha del mundo, guárdate, límpiate. Eso es lo que está haciendo y es lo que desea hacer con su iglesia. Es lo que desea hacer con la iglesia local de Casa de Oración que está entre Navarro, Padre Quino y Yucatán. Digo porque luego decimos que no es para nosotros, mis hermanos, es lo que Dios quiere hacer con la iglesia local también. Y bueno, Santiago va a seguir hablando a manera de pregunta, estas preguntas retóricas que tienen la respuesta en sí misma, donde dice: ¿piensas que la Escritura está hablando en vano cuando dice el Espíritu que Él ha puesto en ti te anhela celosamente? ¿Sabe que le perteneces a Él? ¿Sabe que eres de Él? Moisés en Deuteronomio 32:16, en su salmo dice, en un cántico de él dice: le despertaron a celo con dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones. Su fidelidad la dejaron a un lado. Entonces Dios, vez tras vez, se ha mostrado como un esposo fiel que cela lo que le pertenece. Si usted es de Él, si usted y yo somos de Él, escúcheme bien, Dios nos está llamando a fidelidad, mis hermanos. Dios nos está llamando a fidelidad. Dios está llamando a la casa, a la iglesia, Casa de Oración La Paz, pues ese nombre tenemos aquí. Digo los nombres de todos de la iglesia, ¿no, verdad? A que seamos fieles, a que permanezcamos, a que nos mantengamos, mis hermanos. Por último, no perdamos este contexto. Dios considera el adulterio, la infidelidad a Él, como una acusación seria para su iglesia. ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo como creyentes? Si es que ponemos nuestra mirada en cosas de aquí, si es que estamos yendo a quemar incienso, a ofrecer adoración en los lugares altos, es decir, a ídolos. Mis hermanos, de manera práctica, de manera real en nuestra vida, si estamos siendo infieles, volvámonos a Él. No nos esperemos que quizá venga una consecuencia, una corrección de Dios, una disciplina de Dios fuerte a nuestra vida, para así volvernos a Él y decir: Señor, estuve bien distraído, no, perdóname. Bueno, hay tiempo, siempre lo hizo si vemos en Isaías, Jeremías, en los profetas menores, en Oseas, en Ezequiel, siempre les expuso: esta es su condición, mírenla, revísense, pero estoy ahí para que se vuelvan a mí, estoy ahí para que volteen sus ojos, estoy ahí para que abandonen el objeto de su afecto y lo vuelvan y lo pongan en mí. Esa es una tarea que tenemos todos los días por hacer, mis hermanos, pero que luego manifestamos demasiada nuestra infidelidad, se hace evidente.
solamente queda que nosotros nos preguntemos: Señor, muéstrame cómo estoy, muéstrame en qué posición está mi fidelidad a ti y a todo lo que se nos está enseñando y a todo lo que se nos está invitando a que adoremos, a que enseñemos a nuestros hijos, a que seamos fieles en lo que recibimos, nuestro trabajo, lo que recibimos de Dios, porque somos de Él, porque somos posesión suya, porque somos la novia que Dios está preparando, limpiando, purificando con su palabra, que es a la que le debemos nuestra fidelidad, a su palabra. Eso quiere decir mantenernos fieles a Él. Así que le invito a que oremos y le demos gracias a Dios. Si tiene algo de que agradecerle: Señor, muchas gracias por tu fidelidad hacia nosotros, un pueblo infiel muchas veces, un pueblo que con facilidad, Señor, a veces inclinamos nuestros ojos a cosas que no son, que no eres tú, que no provienen de ti, y ponemos en segundo lugar, Señor, nuestra comunión contigo, nuestro amor a ti, nuestros afectos hacia ti, hacia tu palabra, hacia lo que nos estás enseñando. Y de esa manera somos infieles muchas veces. De verdad, haz una obra, que tu Espíritu Santo haga una obra en nosotros y nos muestre, Señor, nuestra condición. Y si hay algunos que se están manteniendo firmes, que más que antes de esta pandemia se están manteniendo firmes, Señor, pues sígueles ayudando, sígueles dando gracias, sígueles dando de tu amor, Señor, para enseñar a otros con nuestra vida. Señor, que nuestra fidelidad a ti, Señor, tome su inicio, su origen en un conocimiento real de ti, Señor, no de oídas, Señor. Ayuda, Señor, a tu iglesia aquí en La Paz. Ayúdanos a identificar, Señor, cómo está nuestro corazón respecto a esto. Señor, ayúdanos así como aquella esposa de Oseas encontró fidelidad después de haber sido infiel, encontró fidelidad, encontró un amor incondicional. Recuérdanos que así eres tú, Señor. Como esa figura de Oseas, más que Oseas, eres fiel, estás atento para recibirnos, para perdonarnos, para limpiarnos, para volvernos a una relación contigo verdadera, de cuidado, Señor. Muchas gracias, Señor, por tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Saludos y nos vemos, si Dios quiere, el miércoles.